al teléfono. Estamos en contacto con el licenciado Gonzalo Semilla, director de El CREVA, por dos informes recientemente lanzados. El primero, siempre el tradicional IPC, índices del precio al consumidor, respecto al sexto mes del año, a junio, y ya paso a saludarlo. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo te va? Mauro Senesis te saluda. Buen día, Mauro, un gusto conversar con vos. Bueno, preguntarte, por primera vez decir que estaba viendo un índice en el mes de junio donde el mayor preponderante, el mayor peso, está bastante por debajo del promedio que venía teniendo, pero si podemos explicarnos un poquito más los números de este mes de junio referido a la inflación. Bien. Bueno, les paso a comentar. La inflación para Bahía Blanca a nosotros nos arrojó en el mes de junio un crecimiento del 6,2%. Y cuando vos hacías referencia a uno de los capítulos que se ubica por debajo, entiendo que es el capítulo de mayor peso y es alimentos y bebidas. Tal cual. En el mismo mes tuvo un crecimiento de un 4,4%, es decir, inferior al promedio y además bastante inferior a lo que fueron meses anteriores, como por ejemplo mayo o lo que fue abril, que llegamos a tener valores de casi cercanos al 10%. Es decir, hay una desaceleración importante en el capítulo de mayor peso. Y eso hace traccionar hacia la baja al capítulo general del índice de precios. Así que ese es el capítulo. Nosotros siempre conversamos y siempre miramos con atención porque viene o venía con tendencias crecientes y básicamente con gran impacto en los bolsillos de los consumidores. No significa que no hay inflación. Hay inflación, 6,2%, alimentos y bebidas 4,4%, pero se nota la desaceleración. ¿Y a qué lo atribuís puntualmente en este capítulo, que como bien decís es el más sensible para los bolsillos, incluso en aquellos de poder adquisitivo menor, que es donde incluso más inversión hacen en este rubro de alimentos y bebidas después en general de sus gastos? Mirá, yo lo atribuyo a un par de cuestiones. La primera, que lo que fue marzo-abril, el bimestre marzo-abril, la inflación en general, el IPC, tuvo un aumento de 8,1%. Los mismos aumentos, y donde habían sido muy destacados el capítulo de alimentos y bebidas. Con esto que yo te digo, entre el 9 y el 10%, es decir, digamos, quizás también por la variación del tipo de cambio, sobre todo el informal, grandes aumentos que se sucedieron y que posteriormente viene una especie de ¿cómo decirlo?, de que el empuje no es tan fuerte, empieza a perder fuerza. La otra cuestión es que hay indicadores por fuera de lo que hacemos nosotros que están manifestando que hay una caída en el consumo general, por lo menos la Cámara Argentina de Comercio lo está mencionando, y eso hace que la gente tenga menos dinero para gastar. Y la otra cuestión es que ya estamos viendo una especie de inicio de recesión económica general en Argentina. El INDEC lo mencionó en el estimador mensual de actividad industrial en abril, con una variación negativa con respecto al mes anterior y bastante más negativa interanual. Es decir, estamos entrando en una especie de estanflación, que es este concepto que en algún momento lo hemos hablado, estamos con un parate, por decirlo de una manera, en la economía general, pero con inflación. Entonces, cuando hay una caída en el consumo, cuando hay un freno en el movimiento económico, bueno, ya no está el gasto que existía y las empresas como que no pueden seguir aumentando los precios, a pesar de que sigue ocurriendo, pero no en la magnitud de lo que fue el bimestre marzo-abril. Y lo que llama la atención, que donde el gobierno por ahí tiene mayores injerencias para poder tener algún tipo de control en cuanto a la inflación, son en los precios regulados, que justamente tienen esa denominación porque el gobierno permite o no permite o va negociando los niveles de aumento, y fue quizás el índice o los sectores donde mayor registro de variación al alza hubo de precios, ¿no? Bueno, esa desaceleración en el alimentos y bebidas, como repito, es el capítulo de mayor peso en todo el índice, ha sido compensado de alguna manera
con lo que vos mencionás, porque han habido aumentos bastante grandes en lo que es la categoría regulados. Y eso tiene que ver cuando vamos al capítulo vivienda. El capítulo vivienda es el que más aumentó el mes pasado con arriba del 13%. Y dentro de ese capítulo encontramos lo que es alquileres con un 8% aumento, pero también con arriba del 40% lo que es energía eléctrica. Es decir, ahí, digamos, en abril observamos fuertes aumentos en energía eléctrica. En mayo fue más fuerte en gas y ahora en junio volvió a subir la energía. ¿Eso qué significa? Que, bueno, el gobierno está bajando los subsidios. Como está bajando los subsidios, el gasto para subsidiar los servicios públicos lo estamos viendo en los precios finales y obviamente en nuestros bolsillos. Eso por un lado. Después también sigue aumentando prácticamente mes a mes. Ocurrió en junio, va a ocurrir también en julio, los combustibles. Entonces eso también se observa. En lo que es salud también hay algún ajuste en los medicamentos. En la educación hay ajustes en las cuotas de los colegios privados. Muy altas esas. Claro, es muy alta. Incluso el capítulo fue 9,6% de aumento. Es decir, esa desaceleración importante que vemos en el capítulo más grande, de alguna manera no alcanza, pero de alguna manera se ve compensado con los precios regulados que define el gobierno. ¿Por qué digo que no alcanza? Porque si no tuviéramos esos aumentos de los regulados, la inflación podría haber estado por el 5%, por debajo del 6%. Claro. Y te pregunto, ya mencionabas ahí el tema de los subsidios de energía, después hicieron un gran informe respecto también de energía y el gasoducto que va a estar pronto a inaugurarse, y me gustaría tener algunas preguntas para con vos, Gonzalo, respecto a ese informe interesante del gasoducto Néstor Kirchner, pero lo que refiere a los subsidios energéticos, es parte de lo que tiene que ver los distintos pedidos y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional de, bueno, bajar o enfriar la economía que venía con un crecimiento importante 2021-2022, se mantenía en el primer cuatrimestre del año, pero ya como bien mencionabas, se empieza a evidenciar un estancamiento, y aparte esto de retirar subsidios que hace que pegue un poco más en los bolsillos de los argentinos el pagar energía, y esto te repercute en el mercado interno al momento de comprar, que vos entendés que podría venir por ese lado el tema de la baja en alimento, ¿no? Lo que es las estadísticas que muestran los supermercados y demás. Sí, tiene que ver con eso. Pensá que ya estamos en junio y creo que el año pasado, si no me equivoco, había renunciado Guzmán. Claro, era claro, se fue esta época, y una de las cuestiones, entre varias, era la cuestión de la segmentación respecto a los subsidios. Bueno, a ver, ¿quiénes pagan y cuánto pagan? O esto de que esta cuestión de que siempre, o esa percepción que los bonaerenses subsidiamos a los capitalinos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no era solo de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Se discutió, empezó a principios del año pasado, renunció el ministro, se continuó trabajando en ese sentido, y hubo, una vez que entró Massa como ministro de Economía, hubo un manejo quizás un poquito más adecuado de las finanzas públicas, en el sentido que fue bajando relativamente el gasto, y básicamente uno de los que apuntaba era esto que vos mencionás, los subsidios. Sí, tiene que ver con el fondo. El fondo, le debemos mucho dinero al fondo, miles de millones de dólares, y ellos nos revisan de manera trimestral nuestras cuentas públicas, y entre eso es, bueno, ¿cómo haces para pagarme? Claro. ¿Dónde vas a tener que ahorrar y cómo vas a tener que hacer para ordenar tus cuentas públicas? Tenemos un déficit fiscal grande, y además ahora estamos teniendo un déficit comercial por la cuestión de la sequía. Entonces tenemos que generar dólares para devolver, pero también tenemos que acomodar las cuentas fiscales. Y eso implica, de alguna manera, o tener un buen desempeño en la recaudación impositiva, o, del otro lado, empezar a controlar el gasto. Tanto margen o demasiado margen no existe, porque el 60-70% del gasto va a seguridad social, pero sí tenemos algunos márgenes como para monitorear, y tiene que ver con el subsidio, y lo estamos viendo ahora, forma parte de eso. Todos los meses estamos viendo ajustes. Un 40% el mes pasado
enorme. Pero también es verdad que venían muy rezagadas las tarifas. Claro, claro, sí, tal cual, venían con el congelamiento después de lo que fue la pandemia, y teníais 2 años con inflación de casi 90 y ahora 110 proyectado con este nuevo índice que lanzaron en junio. Y respecto a lo que tiene que ver, ¿te ha sorprendido que siempre en esta época comienza la dolarización de la cartera, de época preelectoral, ya junio y junio principalmente? ¿Te sorprendió una baja de la inflación en ese sentido, entendiendo que siempre que hay movimientos en el dólar, que los ahorristas van a dolarizar justamente sus ahorros, genera presiones al alza el tipo de cambio y eso después termina viéndose en las góndolas? La verdad que a mí en ese sentido me ha sorprendido mucho. Me hubiera imaginado que la tendencia iba a seguir al alza en esa situación, más allá de que obviamente vos lo encarás por el lado de se está perdiendo el poder adquisitivo en el mercado interno. Sí, a ver, entiendo también que los ajustes salariales se está haciendo un esfuerzo, digamos, a nivel público, por supuesto, y a nivel empresarial mucho más, para acompañar el ritmo inflacionario. Es decir, vamos a ver qué va a pasar a fin de año, si el salario acompaña la inflación o no, sobre todo quizás con una inflación del 125, 130%, una inflación muy alta. Después, respecto al dólar, a la dolarización o no, salvo la escalada de fines de abril, sí, que creo que nos agarró por sorpresa a muchos, porque se esperaba que eso pudiera ocurrir semanas antes de las PASO, y uno dijo, se adelantó un par de meses, ¿qué pasó? Sin embargo, eso que ocurrió sobre fines de abril, pasaron 2 meses, mayo y junio, y el tipo de cambio del MEP o incluso el paralelo se mantuvieron relativamente estables. Sí, incluso con aguinaldo de por medio. Sí, pero el aguinaldo lo estamos percibiendo ahora. Claro. A ver, pero yo te hablo de mayo-junio. Mayo-junio estuvo relativamente estable y el tipo de cambio oficial tuvo digamos, variaciones en el tipo de cambio del 7% promedio. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? El gobierno quiere digamos, acompañar la variación del tipo de cambio al ritmo inflacionario. En general viene por detrás, por eso uno dice, bueno, se va atrasando el tipo de cambio. Pero uno siempre mira, bueno, qué pasa con el contado con liqui, con el dólar MEP, y están de alguna manera controlados, pero ¿por qué controlados? Porque el Banco Central está vendiendo dólares, es netamente vendedor. Y ahí tenemos un problema de reservas, es hasta cuándo el gobierno va a estar conteniendo la demanda de dólar MEP o contado con liqui, que uno sabe cuando se varían esos tipos de cambio, arrastra al informal, pero el informal también está tranquilo de alguna manera. ¿Y eso por qué podrá ser? Bueno, a ver, capaz que la inflación como viene desacelerándose es una cuestión. Después viene el ministro de Economía avanzando con el acceso a mercados internacionales y el BID le dio varios préstamos, varios créditos. Está tratando de avanzar con el Fondo Monetario. El tema está pagando al Fondo Monetario, no es que no está pagando, se retrasa algún par de semanas, pero está desembolsando, está cumpliendo. ¿Y el tema de los yuanes crees que ahí ha generado un poco de alivio también? No lo dudes, igual que el real. Es verdad que son, digamos, reservas en yuanes que no debía tocar, que formaban parte de las reservas brutas, pero China lo habilitó hasta el equivalente de 10.000 millones de dólares. Lo está haciendo, está perdiendo reservas, están en negativas, pero encontró una alternativa para aquellas empresas que comercian con China. Entonces, no tocas los dólares, porque además no tenés, vas a los yuanes. Lo mismo empezar a comercializar con Brasil a través del real, en las monedas de los países. Son medidas de escape que no le ponen demasiada presión al dólar. Entonces, bueno, a pesar de que hay una caída en la actividad económica y que está el gasoducto que vos lo mencionaste, está avanzando, aparentemente este domingo se inaugura, está produciendo, está haciendo explotaciones permanentemente. Entonces, hay quizás alguna calma en ese sentido, pero bueno, falta un mes todavía para las PASO.
Una interesante infografía lanzaron ahí en el índice de actividad económica, en el indicadores de actividad económica, perdón, del CREVA, donde muestran ahí los distintos red de gasoductos que tiene la Argentina, y en amarillo del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué implicancia tiene a nivel nacional y especialmente a Bahía Blanca, entendiendo que está íntimamente ligado al desarrollo del polo petroquímico, toda la zona industrial? Bueno, a ver, a nivel nacional es como poner en marcha algo que existe hace más de 10 años. Esto no es nuevo. Quizás algunos bahienses o argentinos se estén enterando de que existía y del potencial que tiene, pero esto tiene más de 10 años. Es verdad que, YPF, Tecpetrol y varias empresas más que empezaron a trabajar sobre el yacimiento Vaca Muerta hace un par de años, han aumentado su producción de manera exponencial. No es energía no convencional, es gas, tiene menos impacto ambiental, pero lo bueno de esta cuestión es que va a revertir el déficit energético que Argentina tiene. Todos los años Argentina tiene que comprar gas en el exterior y implica erogación de dólares, implica importación de gas, implica que se nos van muchos dólares por año, y sobre todo se nos fue mucho cuando comenzó la guerra el año pasado, tal cual. Rusia, Ucrania, que son los también grandes proveedores de gas a nivel internacional. El precio del metro cúbico de gas se fue altísimo y Argentina no le queda otra, o sus industrias no trabajaban o hasta tendríamos frío los argentinos. Sin embargo, tuvo que poner el dinero, 7.000 millones de dólares creo que fue el año pasado, y esto que implica revertir esa balanza, es decir, vamos a tener gas propio para consumir internamente en las industrias a nivel general, pero en momentos en donde no lo necesitemos, verano por ejemplo, vamos a poder exportarlo, básicamente a América Latina o Brasil, y entonces no solo no van a irse dólares por su importación, sino que vamos a tener dólares que van a ingresar por exportar este insumo. Entonces, a nivel nacional es sumamente importante. Y a nivel local es porque el gas saldría por Bahía Blanca. Acá se están esperando grandes inversiones, no menores a 10.000 millones de dólares, entre YPF y una empresa de Malasia, para construir la planta de licuefacción. Entonces, acá vendría el gas y se iría por el puerto de Bahía Blanca. No solo seríamos exportadores graneleros, por decirlo de una manera, de granos, sino también de combustibles no convencional, y esto implica la instalación de grandes empresas, la duplicación de algunas otras empresas como puede ser Profertil, TGS, Transportadora Gas del Sur, implica nuevos puestos de trabajo, implica mayores empresas que ofrecerán servicios a las empresas que se van a radicar. Obviamente el puerto tiene que adquirir, y lo está haciendo, mayores extensiones de tierra. Entonces el impacto es muy grande. Es una segunda oleada de grandes inversiones en Bahía, incluso muy superior a lo que fue cuando se instaló la petroquímica. Bien. Interesante esa último análisis y paralelismo con lo que fue las inversiones en la década 70 y 80 con el polo petroquímico en la instalación y todo el impacto que ha generado socioeconómico en Bahía Blanca. Claro. Gonzalo, te agradecemos este contacto, que tengas buena semana. Por favor, un gran abrazo a todos ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Allí pasaba el licenciado Gonzalo Semilla, director de El CREVA, un CREVA que